Gracias, Alondra. Sí, exactamente. Seguimos con temas de salud. Esta mañana muy movida acá en el News Center de Televisa Sonora. Ya lo sabe que los lunes es de abrirles también abrir consultorio con nuestros amigos del Hospital Cima. Y esta mañana se encuentra conmigo la doctora María Elizabeth Amaya Sandoval. Ella es especialista en ginecología y obstetricia. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias, realmente, y sobre todo porque siempre hay muchas dudas en torno a estas temáticas que engloban lo que es la ginecología y la obstetricia, y nos vamos a ir a algo muy natural en las mujeres, el tema de la menopausia. Con eso arrancamos, y me gustaría que nos explicaran en primera instancia qué es la menopausia. Bueno, la menopausia, pues es como tú lo comentaste, es algo fisiológico en la mujer. Más sin embargo, pudiese ver de que en algunas mujeres puede presentarse antes de a corta edad. La menopausia simplemente es el cese precisamente de la menstruación. Y antes a eso o antesala a eso podemos empezar a tener ciertos síntomas en los cuales se puede ya empezar a manifestar la deficiencia de esas hormonas. Si nosotros nos ponemos así muy estrictos en la cuestión de la deficiencia de hormonas, realmente la deficiencia empieza a partir de los 35 años. Entonces empieza a haber una deficiencia de la progesterona, que es la primera que se empieza a disminuir. Posteriormente se empieza a disminuir la testosterona y así conforme van pasando la edad vamos a empezar a disminuir ahora sí que todas las hormonas que nosotros manejamos. En promedio, la edad en la cual se puede llegar a presentar es después de los 45 años. Hay pacientes que pueden llegar a los 55 años y tener su menopausia. De una menopausia temprana es toda aquella que se presenta antes de los 40 años. De los 40. Ahí, por ejemplo, y ahorita mencionaba los 35 que ya empieza a haber déficit. ¿Hay lo que sucede es que la menopausia puede comenzar desde esa edad, por ejemplo? Sí, va a depender mucho lógicamente de la genética y alguna otra patología en la cual puede llegar a haber algún trastorno a nivel del sistema nervioso central donde empieza a haber la liberación de las hormonas en sí. O sea, y ahí puede llegar a haber una afectación en la cual nos da un cese completo de la liberación de las hormonas y puede presentarse una menopausia temprana. Doctora, ¿cuáles son los síntomas? Y creo que esto va a ser muy valioso para la gente que nos está escuchando, las mujeres en estos momentos aquí en las noticias. ¿Cuáles son los síntomas y manifestaciones más habituales para que la gente las detecte y sepa que está viviendo este momento? Bueno, principalmente va a haber cambios en el patrón menstrual. Lo más común es de que pueda empezar a presentarse cese de la menstruación por temporadas. Puede ser de que venga un mes, 2 meses no, 3 meses vuelva a venir y así hasta de plano dejar de venir la menstruación. No podemos decir que sea menopausia hasta no tener un año completo sin menstruar. O sea, nada ahí ya se considera menopausia, a menos lógicamente que nosotros hagamos un tratamiento quirúrgico en donde retiremos el útero o los ovarios y que pues lógicamente por cuestión quirúrgica provoquemos una menopausia. En cuestión de los síntomas, lo más característico es la cuestión de los bochornos, ya sea bochornos, calores, ya sea vespertinos o lo más común que se presenten es que sean nocturnos, que la paciente diga, me tapo, me destapo, me tapo, me destapo, o sea, de la cuestión del calor. Los cambios de humor. Sí, es notorio en el cual puede llegar a haber un poquito más de irritabilidad, puede caer más fácilmente en procesos o crisis de ansiedad, de depresión, ¿sí? Puede llegar a empezar a haber trastornos también en la sexualidad, en lo cual empieza a haber una disminución del líbido. Por lo tanto, al haber una disminución del líbido y la disminución de las hormonas, la principal queja de las pacientes va a haber una sequedad vaginal. Y muchas veces puede estar relacionada el hecho de no desear la relación sexual, pero por la molestia que tiene al presentarla, ¿no? Exacto. Bueno, pues ahí están varios temas relevantes para considerar estos síntomas. Y ahí en este caso, doctora, la cuestión de los estudios. ¿Qué estudios de laboratorios, cuáles son los estudios de laboratorio gabinete que se pueden o que se piden para hacer un diagnóstico o manejo más claro? Bueno, yo creo que aquí es muy importante establecer que se van a pedir exactamente muy similares a los que nosotros pedimos de rutina cada año. Siempre tenemos que tener un Papá Nicolau anual, lógicamente una mamografía, y si hay necesidad, el complemento con un ultrasonido. Dependiendo de la edad, pues vamos a pedir una densitometría. La densitometría nos va a dar en sí lo que es la densidad ósea, qué tanto riesgo tenemos de la cuestión de una osteopenia o una osteoporosis. Normalmente, después de la determinada, pues en el caso de los 50 años, podemos llegar a tener más marcada la deficiencia de estrógenos, y los estrógenos son los que nos ayudan para conservar un poquito esa densidad ósea. Entonces, cuando puede llegar a presentarse un poco más el problema de la osteopenia o incluso el presentarse una osteoporosis. Y en cuestión de laboratorios, aquí lo importante es no solo ver la cuestión de los niveles hormonales, sino que en las mujeres después de los 40 años vamos a empezar a tener trastornos metabólicos, como es problemas de tiroides, problemas de resistencia a la insulina,
problemas de alteraciones en lo que es el colesterol bueno y el colesterol malo. Vamos a tener deficiencia de vitaminas, sobre todo de vitamina D. Entonces, todo eso es importante poderlo estudiar. No solamente decir, tienes una deficiencia hormonal y te voy a tratar con hormonas, ¿no? Sino simplemente englobar a esa paciente como un todo y manejar ahora sí que una medicina funcional, que eso es lo más importante. Importantísimo. Y por último, doctora, y creo que también es algo muy importante, hay una manera de que las mujeres se preparen para esta etapa de la vida. ¿Y cuál sería el mensaje? Claro, se ríen a veces las pacientes que llegan así con los bochornos a mi consultorio. Digo, es que realmente la menopausia es la mejor etapa de la mujer, nada más que lógicamente tenemos que prepararnos para ello. ¿Y qué es? Bueno, pues simplemente, como te comento, el buscar esas alteraciones metabólicas, porque muchas veces el tener una alteración en la tiroides, el tener un problema de resistencia a la insulina, ya te va a causar agotamiento, te va a causar fatiga, vas a empezar a aumentar de peso. Lógicamente eso va a repercutir en la cuestión de la depresión y la ansiedad en la paciente, porque pues queramos o no, las mujeres lo primero que siempre nos vamos a estar fijando es en el peso. Entonces es lo que más va a repercutir. Entonces todo eso yo creo que es la manera de que podemos empezarlo a manejar, que acudan con su médico ginecólogo, que se hagan los estudios, si tienen alguna patología de base, como es una hipertensión, una diabetes, un hipotiroidismo, porque lo pueden llegar a tener de antes, bueno, pues que se acudan con el endocrinólogo, con el médico internista, que de manera conjunta puedan revisarlas, ¿no? Claro. Y de esa manera se pueden preparar perfectamente. Un tema muy interesante y que en ocasiones, doctora, por miedo, por temor, por cualquier tipo de situaciones, a veces que las mujeres, incluso también los hombres, que creo que es importante que estén informados al respecto, a veces que no se atreven a preguntar, y qué bueno, y le agradezco mucho que haya estado con nosotros, doctora María Elizabeth Amaya, aquí con nosotros en las noticias, para develar un poquito todo lo que conlleva el tema de lo que es la menopausia, y también adicional lo que podemos hacer, el acompañamiento que debe haber, sobre todo con los especialistas, como es el caso ahí en el Hospital Cima. Doctora, muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Ella es especialista en ginecología y obstetricia por el Hospital Cima. Ya lo sabe, los lunes abrimos consultorio aquí para todos ustedes. Tema muy importante, ya lo vamos a compartir también a través de nuestras redes sociales para que usted lo difunda a través de sus seres queridos, familiares y demás.